noches a todos, bienvenidos a Filosofía para Vivir Podcast. Buenas noches, Alejandro. Hoy Buenas estamos en noches. un episodio especial por varios motivos. ¿Sí? Sí es. Primero estamos de aniversario. Estamos de aniversario, un aplauso por favor de todos. Un año haciendo este proyecto, bueno, con nuestras capacidades y todo, hemos considerado que a pesar de todo ha sido un aporte para nosotros mismos y para la comunidad, la difusión de la filosofía para vivir a través de este medio. Y bueno, hoy en nuestro 10º episodio queremos consagrarlo cerrando este número tan especial con varias cosas. Primero, estamos haciendo nuestro primer en vivo a través de TikTok para las personas que nos quieran ver a través de esa plataforma y hoy contamos con una presencia especial. ¿Se puede hacer filosofía en TikTok? Esa es una Eh, pregunta Eso es una pregunta muy muy buena, interesante. ¿no? Por ahí hay noticias que salen, ¿no? de las irrupciones que hace TikTok a los jóvenes hoy en día, pero nosotros como siempre, como los filósofos en cualquier época de la humanidad, tratando de meterse en donde no los llaman a corromper la juventud. Bueno, como veníamos diciendo, hoy estamos en un momento especial por Sí, el invitado que tenemos la noche de hoy. ¿Sí? así es. ¿Cómo te parece el invitado? Excelente. Hoy, amigos, tenemos el honor de presentar a la persona que básicamente nos ha formado a mí, Alejandro, en esta escuela, recordando que Filosofía para Vivir Podcast es un proyecto de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, que actualmente, pues, a fecha actual que se graba este episodio, tenemos 10 años en nuestra ciudad, en San Cristóbal, y 15 años en Venezuela. Y pues durante estos 15 años, esta persona que tenemos hoy aquí ha estado liderando este proyecto. Así es. Y bueno, les presentamos a todos quienes no le conozcan al director nacional de Nueva Acrópolis, Venezuela, el profesor Ricardo García, que bueno, sí, tiene muchas experiencias que transmitirnos y hay muchas vivencias que obviamente se quedan cortas para transmitir, ¿no? En una cámara, pero bueno, básicamente presentándolo que tiene mucha experiencia en formación humana, más de 30 años en formación de grupos humanos a través de la filosofía en Nueva Acrópolis, no solamente en Venezuela, sino también en Chile, y pues ha viajado por varios países del mundo compartiendo con esta escuela de filosofía a nivel internacional. También pues es empresario y bueno, tiene muchas ingeniero y tiene muchas experiencias que compartir, ¿no? Así que bienvenido, profe. Profe, buenas noches. ¿Cómo se siente en Gracias, este gracias. aniversario? Bueno, aparte de lo que dices, creo que algo importante de la filosofía es ser feliz, digamos. Y sí, me siento muy feliz, feliz de estar con ustedes, digamos, de que sean un ejemplo de juventud y de eso, de filosofía para la vida, ¿no? Porque a veces se piensa que la filosofía es algo así como, no sé, como abstracto, que no conecta mucho con la existencia, y ustedes son un buen ejemplo. Incluso algunos lo vinculan con la angustia, ¿no? Más bien, como que más bien filosofar nos lleva a una angustia, una intranquilidad, ¿no? Que más bien, ¿no? Vamos a ser felices. ¿Para qué hacernos preguntas tan difíciles? Exactamente, exactamente. Claro, entonces creo que unir estas dos palabras, filosofía, para vivir, me parece clave porque no es fácil vivir, la verdad. O sea, para quienes tenemos algunos años de vida, ¿cierto? Y recordamos quizás todas las experiencias que hemos tenido, errores que se han cometido, y si hubiésemos tenido quizás esas enseñanzas que da esta escuela, muchas cosas no las habríamos hecho. Entonces, qué interesante es que los seres humanos podamos conectarnos con la filosofía, pero no intelectualmente, sino vivencialmente, porque en realidad la filosofía es amor a la sabiduría, ¿ya? Y por lo tanto, bueno, todos queremos saber, ¿no? Como digo yo siempre, la mente se angustia cuando no comprende, ¿ya? Y muchas de las cosas que le pasan a este mundo actual es justamente porque no comprende muchas cosas. Y cuando los seres humanos estamos angustiados, nos decimos a nosotros mismos, mi vida no tiene sentido. ¿Y qué le da sentido? ¿No?
Bueno, la filosofía de vida, la perspectiva frente a la vida. Entonces, me parece que conectar filosofía y vida es clave, ¿no? Y ahí ustedes, bueno, ustedes están haciendo un trabajo excelente, los felicito porque ya en un año y bueno, poco a poco ha pasado el tiempo, han sido constantes como todas las cosas que tienen que tener alguna influencia en la vida. Así que primera cosa eso, me alegro mucho de tenerlos como discípulos también, porque son una esperanza para nosotros que ya hemos transitado la vida y que quizás todo lo que hemos hecho lo hemos hecho precisamente para las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Y para que el mundo tenga esperanza y expectativa. Y ustedes son un excelente ejemplo. Así que un aplauso para... Bueno, Así profe, es. ¿qué le parece si nos cuenta un poco brevemente cómo conoce usted la filosofía? ¿Cómo llega? Porque en los comentarios entre nosotros sabemos de que usted también conecta desde muy joven con este proyecto, ¿no? Con este proceso. ¿Y por qué le llama la atención la filosofía? ¿Cómo la conoce? ¿Qué le hacen a usted decir que Nueva Acrópolis iba a ser para usted tan importante en su vida? Claro. Buena pregunta. A ver, bueno, yo quizás al principio lo único que tenía claro era que quería hacer algo que pudiera aportar, que pudiera servir a los demás. Siempre conecté con esa idea, ¿ya? Me involucré muchísimo en ámbitos sociales, culturales, quizás no tan académicos desde el punto de vista filosófico, pero más comprometidos con la realidad de mi país, ¿no? Y, y bueno, la verdad tuve bastantes situaciones que me decepcionaron muchísimo, ¿ya? Estamos hablando de una Chile que sale de un proceso Claro, político estamos complejo. hablando exactamente de Chile después del... Claro, digamos, hay una frase muy simpática que yo me recuerdo que cuando se hace el tránsito entre el gobierno de Pinochet y la democracia, ¿no es cierto? Se decía, la alegría ya viene, digamos. Ese era como el lema, ¿no? La alegría ya viene, ¿no? Y bueno, de repente pasó el tiempo y la alegría no llegaba, digamos. Entonces conectó eso, ¿no? Como una decepción, como una desesperanza de que Como había que podía haber algo más, pero pocas no posibilidades. No, yo, la llega. verdad yo pasé por un plano muy complejo como de no tener un motivo trascendente para vivir, digamos, ¿ya? Porque la vida sí, como se me presentaba, ¿no es cierto?, del trabajo, de la casa, de la sobrevivencia, me parecía muy disminuida para mí, ¿ya? O sea, solo pensarlo me generaba, digamos, angustia, digamos. Y de pronto me acuerdo que apareció un afiche, en ese tiempo se hacían los afiches con serigrafía, entre paréntesis. Y bueno, yo veo el afiche que salía el Quijote, me acuerdo, y para jóvenes idealistas decía. Y yo tengo una foto de ese afiche porque una vez me acuerdo que fui a una escuela que tenía, para mí ese es un afiche muy importante. Una Y reminiscencia. claro, dije, no, aquí jóvenes ya. Entonces fui y dije, ¿qué van a hablar estos personajes? No, la verdad, con muchos prejuicios, no sabía que eso de... Porque estoy hablando del año 91, se cae el muro de Berlín, aparecen muchos cambios externos, entonces como que los ideales no estaban, digamos, de moda, por así decirlo. Entonces para jóvenes idealistas me pareció interesante. Y bueno, la verdad sí, me cautivaron muchísimo. O sea, de verdad, Nueva Acrópolis tiene ese misterio especial, no sé, es difícil de saberlo porque para mí es como que tú abres una puerta y te encuentras con algo interesante, oye, qué bonito todo esto, pero ahí mismo hay otra puerta al final de la sala, digamos, que también la puedes abrir y te encuentras con otros misterios. Y así, o sea, y la verdad, llevo ya 30 años abriendo puertas y muy entretenido, muy feliz, digamos, de participar. ¿Y ahora qué le dice usted cuando recibe la oportunidad de venir a Venezuela? ¿Qué lo hace dar ese paso? Ah, bueno, sí, en el año, a ver, ya se me está abriendo A ver, yo llevo acá 15 años, voy a cumplir 15 años, ¿no? O sea, estamos hablando del 2010. Pero fue antes, por supuesto, 2007, 2008, que me dice, mira, en Venezuela hay que
empujar Nueva Acrópolis, tratar de que exista una escuela ahí. Y bueno, yo en general si hay algo tengo en realidad es que me gustan el desafío, las aventuras del Quijote, ¿no es cierto? ¿Ah? Me conectan. Y dije, ya, bueno, porque como te digo, a mí lo que me hace sentido es, o sea, servir, digamos, sentir de que uno es un aporte en donde está. ¿Ya? Y como siento que el mejor aporte que le podemos dar a los seres humanos es poder acercarlos a su propio mundo interno, al conocerse a sí mismo, ¿ya? El descubrir los grandes misterios de la vida me parece que es el premio más valioso, digamos. Entonces, bueno, dije, ok, esta es una oportunidad, y bueno, ha sido maravilloso en realidad. O sea, la aventura ha sido perfecta. Me he encontrado con todos los molinos de viento que se puedan imaginar, los gigantes, ¿no es cierto? Y todo. Pero bien, ahí estamos, ¿ah? En la lucha, como dicen acá. Bueno, profe, y en tu experiencia con Nueva Acrópolis, bueno, ya que tienes muchos años, esta escuela pues no solo está en Venezuela, sino que está en muchos países. ¿Cómo ha sido esto de encontrarse con un vínculo filosófico quizás tan grande hoy en día a nivel internacional y, bueno, de conocer es- escritores, filósofos y maestros tan interesantes, ¿no? Como la profe Delia Steinberg Guzmán? Y hoy en día el presidente internacional de Nueva Acrópolis, el profesor Carlos Adelantado, por cierto, es el escritor de este libro. ¿Cómo ha sido tu encuentro con ellos? Sí, muy interesante esa idea, porque quizás es algo que también ha generado me ha generado mucha alegría, mucho entusiasmo, porque una de las cosas que uno puede darse cuenta que en todos los lugares del mundo, independiente de la, no sé, pues, de la historia, de las generaciones que puedan haber, de los dramas humanos, ¿no es cierto? Todos en realidad nos hacemos las mismas grandes preguntas, digamos, ¿ya? Todos buscamos un sentido, un propósito, todos queremos, como nos decía el fundador de Nueva Acrópolis, queremos ser amados, queremos amar, queremos tener un significado, todos reímos, todos lloramos, todos sufrimos. Y eso, independiente de la cultura, independiente del idioma, independiente de todo, es transversal. Y creo que ahí es donde Nueva Acrópolis hace un gran aporte en realidad porque tiene un lenguaje que es entendido por todos, digamos, ¿entiendes? Porque es eso, el lenguaje del alma, el lenguaje de buscar en este enigma que es la vida, ¿no es cierto?, buscar propósito. Entonces, la relación, bueno, con todo ha sido así, una amistad filosófica bastante enriquecedora. Bueno, y para qué decir con la fundadora Delia Steinberg y con el actual director internacional Carlos Adelantado, ha sido muy enriquecedora. Son ejemplos en realidad, son referencias que todos tenemos porque en la vida siempre necesitamos un guía, alguien que nos estimule, digamos, al desarrollo, ¿no? Y ellos han sido una inspiración muy grande para todos, así que contentos por tener en realidad esto, lo que yo siempre digo, como una gran familia filosófica, digamos. Imagínate, en todos los países donde está Nueva Acrópolis, tú donde vas, en cada ciudad, en cada país, te encuentras como que llegas a tu casa de alguna manera, porque bueno, es un espacio que compartes, ¿no es cierto?, en todos los lugares. Bueno, tenemos su cafetería, ¿no es cierto?, sus salas de clases, su biblioteca, y eso hace una familiaridad que trasciende el tiempo, el espacio, las generaciones. Nos Sí. pasó, ¿no? Nos pasó cuando o sea, el año antepasado fuimos a Bogotá y fue con conectar con personas allá en Nueva Acrópolis, Bogotá, personas que como si las conociésemos de toda la vida, por la Claro. cercanía que nos generaron. Sí, hay se genera una búsqueda común, ¿no? Ajá, Bien interesante ajá. porque quizás muchas veces cuando la filosofía entró a la academia o a la universidad propiamente tal, o no, cuando nosotros vemos la historia de la filosofía desde la modernidad en adelante, pareciera la filosofía como que es una búsqueda aislada, ¿no? Como que Ajá. bueno, un pensador por acá, un pensador por allá,
Entonces es interesante esta propuesta y esta experiencia de que ¿no? Puede haber una búsqueda común a distintos niveles y con distintos lenguajes y puede haber encuentros, ¿no? De distintas personas en ese mismo rumbo y construir con el ejemplo, como tú dices, Claro. en el tiempo histórico que nos ha tocado vivir, que fue como lo hicieron las escuelas de filosofía clásica, ¿no? Que esta Nueva Acrópolis pues, está inspirada en esa historia. Bueno, quizá ahí con lo que tú dices también se nos genera a nosotros, filósofos, y especialmente a ustedes como jóvenes filósofos, una nueva actitud frente a la vida. ¿Ya? Una actitud frente a la vida que precisamente camine integrando, ¿ya? Y no poniendo y marcando diferencias. ¿Okay? ¿Ya? Que es una mirada bastante diferente a la mirada con la que se hace el estudio de la filosofía o incluso cualquier ámbito de la vida, ¿no? Siempre se pone acento en lo que separa y no en lo que une. ¿Ya? Entonces, aquí hay una riqueza muy grande, de verdad, y una propuesta de cambiar la perspectiva, elevar la perspectiva. Y en esa perspectiva podemos construir realmente un mundo nuevo y mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que ha separado al mundo es justamente poner énfasis en las diferencias e imponer las diferencias. ¿Entiendes? No hay un pensamiento que integre y que tenga un lenguaje humanista, un lenguaje que conecte a todos, ¿me entiendes? Y esa es la propuesta que tiene Nueva Acrópolis. Por eso que no solamente nos interesa a nosotros estudiar filosofía, sino en realidad nos interesa hacer un cambio profundo, ¿ya? En cuanto a generar una idea integradora, ¿ya? Del mundo. Y esa es la manera. Es decir, cada uno puede hacerlo en lo particular, ¿ya? No sé, integrándose en la familia, integrándose en la comunidad, integrándose en el trabajo, integrándose en su ciudad, en su país, etcétera. O sea, todas las cosas las podemos mirar siempre, como digo yo, ¿cierto? Con una perspectiva disminuida o con una perspectiva abundante. ¿De qué depende? De cómo la miras. ¿Ya? Entonces, Nueva Acrópolis en ese sentido tiene un cambio bastante interesante que, bueno, lo hacemos todos los días con la esperanza de que poco a poco vamos logrando grandes transformaciones que ya se han logrado, porque además este es un movimiento que crece constantemente. ¿Ya? O sea, eso es algo muy, muy interesante en un mundo donde siempre se marca la escasez, ¿no es cierto? Nosotros, la verdad, estamos marcando una abundancia en el sentido de que cada vez hay más personas que conectan con esto. ¿Entiendes? Porque se ha dado cuenta el mundo, y muchos jóvenes también, de que el paradigma que te prometen en cierta forma es un engaño, ¿no? ¿Ah? O sea, procura ser exitoso, procura tener más, procura pasar a llevar a los demás, ¿no es cierto? Y ser el mejor, etc. Toda esa dialéctica nos está fracturando, ¿no? Entonces, Nueva Acrópolis tiene una dialéctica diferente, integradora, ¿ya? Y bueno, la muestra es eso, que somos generaciones distintas, como ustedes se han dado cuenta en esta escuela. Aquí hay jóvenes como ustedes y también adultos, y todos usamos el mismo lenguaje humanista, y esto que se da acá, se da en todas partes donde está Nueva Acrópolis. Es interesante porque, bueno, una de las experiencias más ricas que yo viví haciendo el curso inicial de Nueva Acrópolis, el curso de filosofía, es la clase de la India, cuando se revisa la sabiduría de la India, donde se te presenta de que tu enemigo y tu campo de batalla sucede en la conciencia. Entonces es interesante porque constantemente aquí en Nueva Acrópolis ponemos el ejemplo de que Nueva Acrópolis es un gimnasio, pero un gimnasio de la conciencia propiamente, donde nos podemos entrenar para desarrollar todos estos campos de los que usted estaba hablando, o sea, tanto la relación y el conocimiento de nosotros mismos, como el desarrollo y la conexión con la sociedad y los demás. Conocer para qué somos útiles, cómo podemos aportar más a la sociedad, cómo podemos hacernos mejores. Y para encaminar esto de lo que les estoy comentando con el próximo tema que quiero que tratemos en este episodio, es un poco de lo que hemos estado leyendo Alejandro y yo, ¿sí? En los últimos episodios del podcast, acerca de este libro llamado Las Esferas de la Conciencia, escrito por el director internacional de Nueva Acrópolis, que comentaba Alejandro hace un momento. Entonces, ¿qué le parece, profe, si echamos un ojo a
a esta obra y podemos ir leyendo pausadamente y usted nos da su punto de vista acerca de ella. Vamos haciendo comentarios. Habíamos quedado en el título sobre el tiempo y el espacio, porque aquí se plantea que la conciencia en los seres humanos, que sigue siendo un misterio, en realidad, pues surge con el encuentro del tiempo y el espacio. O sea, nosotros nos damos cuenta que somos alguien cuando decimos, o sea, cuando tenemos una básica relación de que, bueno, estoy en un lugar y el tiempo está corriendo, pues es de mañana, es de noche, es de tarde, o sea, tratamos de ubicarnos en relación a quizás a la luz, no sé, bueno, por ejemplo, yo de repente cuando salgo, o salía, y bueno, uno se va de parranda y la cuestión, y bueno, se acuesta tarde, o bueno, también uno se acuesta tarde estudiando, ¿verdad? Para no tocar el otro ejemplo, ¿no? Leyendo a Platón. Leyendo a Platón, exacto. ¿no? Y bueno, se levanta tal, y se levanta tarde, no sabe, quieres ubicarse un poco, toma recién conciencia y ve la hora. Ve la hora, entonces es como cuando ve la hora, es tal. Y, o también cuando uno se desmaya por alguna razón, tal, y quiere Por volver sobrecarga de así. ideas filosóficas. Exacto, porque ha filosofado demasiado. Y quiere, bueno, ¿dónde estoy, no? ¿Dónde estoy? Bueno, el tiempo y el espacio, ahí recién aparece la conciencia del yo. Ya habíamos leído el tiempo, vamos a ver qué se nos dice del espacio. También el espacio parece ser que adopta la forma esférica, ¿no? Porque se hacía una relación de que el tiempo, aunque a nosotros se nos ha planteado como lineal, ¿verdad? De que, bueno, ahí existió el año 0 o antes de Cristo y hoy estamos en el año 2025, entonces como Una línea una recta. línea recta. Pero veíamos que más bien todo lo que nos indica la naturaleza es que todo es cíclico, ¿no? Entonces, y aquí aparece esta idea también, ¿no? El espacio adopta la forma esférica. Es conocido que Albert Einstein no conseguía cuadrar la fórmula matemática de la teoría de la relatividad, hasta que fue aconsejado por otro investigador para que considerara el uso de matemáticas para espacios curvos. Ya. Y ahí lo consiguió. Por lo que sabemos, en el espacio todo se mueve y lo hace de manera circular alrededor de un centro. Pensemos por un momento, ¿en cuántas direcciones básicas podemos movernos partiendo de un punto? Creo que arriba y abajo, derecha e izquierda, adelante y atrás. Y podemos incluir un séptimo movimiento giratorio en el mismo punto espacial. La dirección de estos movimientos crea las dimensiones de altura, anchura y profundidad con relación a un centro. Y el conjunto de estas dimensiones nos da la resultante de un espacio esférico. Como hemos podido comprobar, la mente puede ser concebida como una esfera, pues también puede moverse en todas las direcciones en un espacio de 360 grados y contemplar cualquier asunto desde todas las perspectivas. Y de igual manera, el tiempo y el espacio son considerados, en cuanto a su manifestación, como cíclicos y curvos. ¿Cómo se podría entender esto? Bueno, yo creo que La ahí, primera parte, al sí, menos, ahí ¿no? conectamos con un gran misterio, ¿no? O sea, y ahí ya entramos en el plano de los misterios, el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo ha sido temazo para todos los filósofos, ¿no? Porque, bueno, primero se nos va tan rápido, es decir, ¿qué logramos atrapar del tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando y cada vez que yo estoy hablando, ¿cierto? Eso se pasó. ¿Ah? O sea, ¿dónde quedó lo que hicimos hace 5 minutos? ¿Mm? Entonces, claro, ahí es donde la conciencia, digamos, es muy fundamental, porque si yo estuve muy presente en esta conversación, entonces yo voy a poder haber incorporado esa experiencia. ¿Te fijas? Y quizás
ahí ya tenemos una primera cualidad. O sea, cuando no estamos conscientes, cuando no estamos presentes, como que la vida se nos va automáticamente y no logramos atrapar la vida. ¿Ya? Entonces, el tiempo es quizás de los misterios mayores, como se dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, primera cosa. Ahora, justamente como Einstein lo planteaba, ¿no es cierto? El tiempo está ligado al espacio. O sea, no existe para nosotros, los seres humanos, tiempo solamente y espacio aparte, la verdad. ¿Ya? O sea, nosotros nos movemos justamente en un tiempo-espacio. ¿Ya? Ahora, Einstein dice cosas muy interesantes, como por ejemplo que si pudiéramos tener la tecnología, ¿cierto? Podríamos movernos en el tiempo y espacio. Imagínate. ¿Ah? O sea, que esa idea así como de que, oye, no podemos, claro, ¿te acuerdas que un tiempo salió mucho sobre la máquina del tiempo? O sea, en teoría, no es exactamente, en teoría no es algo tan descabellado, digamos. O sea, en esta misma lógica, ¿no? En esta misma lógica, digamos, del misterio, ¿no? Y algo se puede ir haciendo, ¿no? Claro, claro. A través de no sé, de la realidad virtual, algo de eso se puede ir experimentando. Ajá, sí, hay muchas experiencias que ya se están visualizando. Entonces, yo diría que ahí no hay un elemento, digamos, absoluto, sino al contrario, creo que todo ser humano que tenga conciencia de tal está viviendo ese momento y ese tiempo y ese espacio en su propia esfera de conciencia. O sea, de ahí la importancia que tiene justamente una de las ideas que hablábamos recién de Nueva Acrópolis, ¿no? Claro, el manejo del tiempo y el espacio. No, y además, si entendemos que el tiempo y el espacio es como una esfera, cada parte que está en la esfera es importante respecto de la esfera en su conjunto. O sea, no hay nada que esté más ni menos. ¿Me explico? O sea, es el sentido de la unidad. ¿Ya? Y imagínate que si los seres humanos pudiéramos concebir la vida así, o sea, como que estamos en el mismo tiempo y espacio, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cada uno en su grado evolutivo, en su grado de conciencia, haciendo la experiencia humana. Y que nada está de más y que nada es menor. Porque si lo vemos como una esfera, lo que pasó en algún momento va a volver a pasar. Entonces, si yo no estoy atento, aprovecho, entonces va a volver a llegar eso y no voy a saber cómo manejarlo. Una experiencia, una persona, una situación, ¿no? Correcto. Sí. No, o sea, de verdad que cuando hablamos del tiempo y el espacio hablamos de, wow, de esos misterios mayores incluso, digamos. Bueno, en la mitología, ¿no es cierto? Cronos es de los grandes Referentes mistéricos. Mistéricos, claro. No por nada fue el rey en algún momento. Claro, ¿no? Y otra cosa que quizás, o sea, del tiempo podemos hablar solo del tiempo y se nos va a quedar corto el podcast del tiempo. Porque fíjate que otra cosa que los seres humanos, desde que nacemos, somos conscientes que vamos a dejar de existir. Digamos. O sea, eso es algo extraordinario. Digamos, algunos dicen que es una gran bendición, ¿cierto? ¿Ya? Y otros que es una gran maldición. No sé. Pero sabernos que algo va a ocurrir, que ya yo no voy a estar, o sea, de alguna manera no voy a estar viviendo esta experiencia de tiempo y espacio, digamos, si yo lo veo con mucha oscuridad, me puede dar miedo, ¿no? Pero si lo veo justamente conectando la sabiduría de todos los grandes sabios, de los maestros, puede ser una experiencia bastante interesante. Como lo decía en líneas anteriores, el tiempo nos da oportunidades. Ajá. Porque nos da un espacio y un lapso para dirigirnos o conseguir aquello que anhelamos, pero también nos quita cosas, ¿no? O sea, pasa la factura. Claro. Hay un momento donde ya se acabó el tiempo. Exactamente. Entonces, se ve como bendición, como oportunidad, pero también... Claro, claro, correcto. Si cometemos un error en la vida, por ejemplo, y a veces hay personas o uno mismo comete un error y dice, uy, ¿cómo podría retroceder el tiempo? ¿Ah? ¿No le ha pasado eso? Que uno dice, quisiera retroceder el tiempo. No, ya está perfecto.
Nadie puede retroceder el tiempo, no existe esa posibilidad. ¿Ya? Entonces, bueno, ese es otro misterio, otra responsabilidad. Por eso que entre más conscientes nos hagamos de la experiencia humana, creo que podemos vivir con mayor grado de significado y sentido la vida. ¿Me entiendes? ¿No? Pero si yo no me preocupo, o sea, no me hago cargo de estas preguntas, de estos misterios, y dejo pasar la vida, creo que ahí estamos cometiendo el error, porque ya no estamos siendo protagonistas del tiempo, ¿te fijas? Sino que esperamos. Eso como cuando las personas se dedican como a esperar, voy a esperar las vacaciones para estar bien. ¿Ah? No, voy a esperar el fin de semana para descansar. O sea, voy a esperar, voy a dejar pasar el lunes, el martes, el miércoles, y el fin de semana, porque ahí estamos viviendo una vida muy limitada, ¿no? Porque son pocos los momentos que tenemos para vivir esa experiencia, cuando en realidad podríamos vivir simplemente, como diría Marco Aurelio, cada minuto como si fuera el último de la vida, imagínate. ¿Y de qué depende que podamos vivir cada minuto como si fuera el último de la vida? ¿De qué depende? De la actitud, claro, y de esto que estamos hablando. O sea, y en ese sentido creo que el libro conecta con el movernos hacia el centro de la esfera. Hay una idea, hay un misterio que no sé si me estoy adelantando al tema, pero, o sea, que como que todo ser humano forma parte de la esfera, ¿okay? Y todo ser humano tiene la posibilidad de moverse hacia el centro, ¿ya? Y cuando se mueve hacia el centro de la esfera, se mueve hacia un camino evolutivo, hacia un camino de trascendencia, de superación de sí mismo. Y es interesante, como nos dicen las enseñanzas, que en astronomía, que todo se está moviendo, tú sabes, la Tierra se está moviendo, el sistema solar se está moviendo, las galaxias se están moviendo, todo se está moviendo, pero se está moviendo al centro del universo. Mira qué interesante. Hay una analogía interesante. Una contracción. Ajá. Y como que ahí hay como que moverse al centro, ¿ya? Moverse al centro sea tal vez la tarea de la conciencia. Y que todos tenemos la oportunidad de hacerlo, estemos donde estemos. Por lo que tú decías, o sea que nadie está más lejos ni más cerca, simplemente está viviendo su experiencia. Es la pregunta de la filosofía, ¿no? Ajá. ¿Dónde estamos? Ajá. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Ajá. Como que esa pregunta también te lleva a ese movimiento, ¿no? O sea, la ubicación. Ajá. En este caso, el ejemplo que yo hace rato Claro. era como la ubicación, claro, del tiempo y el espacio, pero la conciencia va hacia ese centro interno, ¿no? Que tiene que ver con tu coherencia interna, con tu propia satisfacción, Correcto. con tu propia transparencia de lo que quieres, de lo que anhelas y cómo conectas eso con las leyes de la vida, ¿no? Las leyes, con esto mismo, con las leyes de la naturaleza. Claro, no, y otra cosa que me parece también súper trascendente ahí en esa idea del centro es que los seres humanos siempre tenemos roles en la vida, ¿no? O sea, asumimos roles, qué sé yo, hijo, padre, trabajador, estudiante, etcétera, etcétera. Dadas por el tiempo y el espacio. Sin embargo, si todas esas experiencias no están unidas a tu propio centro, generan vacío interior. Porque las personas como que se sienten que se pierden en eso. ¿Me entienden? Ya, me voy a dedicar a ser madre, voy a ser la mejor madre y me pierdo o voy a ser el mejor estudiante, ¿me entiendes? Creo que mira qué interesante la idea, porque es como que si uno pudiera entender que la tarea es posicionarse hacia el centro, podría realizar muchos de esos roles, pero desde el centro. O sea, como el ritmo de la vida, ¿ya? Como respiras, hacia adentro y hacia afuera. Inhalas y entre más aire inhalas, tienes más aire para exhalar. O sea, si tú te vas al centro, a tu propio centro, tienes más capacidad para salir con certeza hacia afuera, ¿no? Otra idea interesante. Y esos son ritmos que están en la naturaleza, que lo ves en el mar. El mar, por ejemplo, cuando el mar se recoge mucho,
No sé si, bueno, yo que soy chileno, tú sabes que es una señal de peligro, ¿no? Y ha pasado, ¿no? Cuando el mar se recoge, se recoge, se recoge, se recoge, se recoge, es porque viene una ola, pero ¿para qué te digo? ¿Ah? Claro, grave, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo mismo acá. O sea, si tú te mueves, ¿no es cierto?, hacia tu propio centro, tienes más capacidad para ir hacia afuera. Son ritmos de la vida. Y una de las cosas que tratamos que en Nueva Acrópolis de promover es que vamos encontrando señales, encontrando elementos para vivir justamente. ¿Eh? O sea, porque muchas veces se entiende la filosofía como una búsqueda eterna. Digamos, ¿ah? Somos buscadores, entonces nos hacemos miles de preguntas y divagamos sobre las preguntas. Y está bien, pero si buscamos algo tenemos que encontrar, ¿o no? Imagínate eso. Claro, la diferencia entre ser un vagabundo de la vida, ¿no es cierto?, y ser un buscador es que el que busca encuentra algo, aunque sea poco. Pero algo encuentra. ¿Ah? Entonces, bueno, creo que aquí estamos conectando ideas que las podemos unir a muchos elementos que son leyes de la vida. Porque si hay un referente clave en la vida es la naturaleza. Y esto sí que también coincide con lo que nos enseñan todos los maestros. Bueno, creo que todo este tema que ustedes comentan continúa aquí en las descripciones que hacen estos párrafos que dice, como hemos podido comprobar, la mente puede ser concebida como una esfera, pues también puede moverse en todas esas direcciones en un espacio de 360 grados y contemplar cualquier asunto desde las perspectivas. Y de igual manera, el tiempo y el espacio son considerados en su manifestación como cíclicos y curvos. Ahí habíamos quedado, ¿sí? Sí. Por todas estas razones, y teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre estos tres elementos y la conciencia, no es un despropósito mencionar las esferas de la conciencia, en continuo movimiento de expansión y de interpenetración. Usar el plural en este caso obedece a motivos puramente prácticos, pues aunque la conciencia es una, es cierto que tiene diferentes niveles de vibración y de actualización. Y es muy útil considerar que existe un punto de conciencia dentro de la esfera de la conciencia. Este punto posee gran movilidad y acude al lugar donde es requerido a cada momento, pero si permanece en el centro de la esfera, gobernando su espacio con atención y concentración, actúa como el señor de su territorio con plena posesión de sus dominios. Creo necesario aclarar aquí que poseer no es lo mismo que dominar. Se domina algo cuando existe el poder de rectificar, cuando ante cualquier desviación es posible corregir el rumbo, cuando no se cede ante los vientos desestabilizadores externos e internos. Pero siempre hay una distancia entre el que domina y lo que es dominado, que en menor o mayor medida aparece como algo ajeno al propio ser. Bueno, esto creo que conecta completamente con lo que ustedes estaban diciendo y en algún punto en mi vida, pues yo conocí este mismo tema, este tema de los movimientos de la conciencia. Y claro, a mí me llamaba la atención porque en ese punto, en ese momento histórico de mi vida, yo vivía distintos escenarios, ¿no? Donde estaba el Carlos que estudiaba en el colegio, el Carlos Los roles. que entrenaba fútbol, el Carlos que venía a la escuela de filosofía, el Carlos amigo, el Carlos novio, todo eso. Y en esas experiencias, cuando uno ve este tema y te dicen que no, que la idea no es segregarse en esas periferias de la conciencia, sino operar desde el centro para actuar de la manera más integral en todas posibles, ¿no? Claro, eso para mí fue muy revelador porque como que a uno a veces por su contexto social, como que uno no se comporta igual con los amigos como se comporta con la familia. Claro. Evidentemente. Uno no se comporta igual en una instancia académica que como se comporta en una instancia deportiva. No tiene, puede llegar a tener distintas formas de actuar. Y bueno, obviamente el llamado aquí es a quitarnos todas esas máscaras y a buscar operar cada vez más desde el centro. ¿Y cómo entiendo que se opera desde el centro? Que no, que tengo dominio y control de mí mismo en ese sentido. O sea, que no dependo de esas conexiones externas para
actuar de cualquier forma, sino que actúo desde mi autenticidad, ¿sí? Y actuando desde esa autenticidad es como de verdaderamente puedo decir que soy yo. Porque si yo te muestro a ti una cara y le muestro a usted otra cara, no estoy actuando con control de mí mismo, sino que dependo de, bueno, de lo que usted me pueda ofrecer. A lo mejor lo trato mejor porque usted me va a dar algo a cambio. Entonces yo creo que eso nos quita la integralidad y la coherencia, ¿no? Como seres humanos. No sé qué piensa usted. Sí, no, correcto, totalmente de acuerdo. Y además yo agregaría algo ahí que es que como que perdemos la integridad, ¿ya? Porque justamente la posibilidad de pensar, sentir y actuar nos genera integridad, ¿ya? Nos hacemos íntegros, ¿ya? Pero cuando, claro, nos ponemos una cara, ¿no es cierto?, para una cosa y somos distintos en distintos lugares, al final empezamos a perder quiénes somos realmente, digamos. ¿Te fijas? Empezamos a perder identidad e integridad, ¿ya? Entonces, que creo que es un gran tema, ¿no?, de hoy día, lamentablemente, ¿no? O sea, buscando siempre afuera, no sé, reconocimientos, ¿no es cierto?, validación, etcétera, valoraciones, y no entendiendo que en realidad eso siempre va a ser insuficiente, digamos. Porque es como que, yo, ¿sabes como yo a veces lo reflexiono? Como que si quisiéramos encontrar el centro ese que estamos hablando, pero teniendo más de lo que los demás quieren que uno tenga. O sea, es como el niño que es buen alumno, ¿te acuerdas? Y que sabe que cada vez que se saca buenas notas, ¿cierto?, sus padres le van a premiar, ¿ya? Entonces él siempre se saca buenas notas y le lleva las buenas notas, ¿no es cierto?, a su papá, a su mamá, y sabe que eso tiene... Pero él queda prisionero de esa, ¿me entiendes?, de esa exteriorización. Porque él no lo hace porque lo entienda, porque lo integre, sino que lo hace porque busca la recompensa. Y llega un momento en la vida, ¿ya?, en donde eso no es suficiente. No, y además, entre paréntesis, nunca es suficiente. Porque nada puede reemplazar tu propio centro, ¿no? Porque en tu centro está tu autenticidad, ¿me entiendes, no? En tu centro está el discernimiento, la capacidad de darnos cuenta de las cosas, ¿te fijas? La comprensión de las cosas. Entonces, y creo que, a propósito de este tema de la conciencia, creo que es lo más importante de la conciencia, que es como tomar conciencia. ¿Te acuerdas que dice, usted tome conciencia de esta cosa? ¿Ah? Tome conciencia. ¿Qué significa tomar conciencia? Darse cuenta. Entonces, ¿de qué sirve que uno esté en la periferia, ¿no es cierto?, con un personaje, si en realidad no está integrándose, no está fortaleciendo su identidad, no se está dando cuenta, está perdiendo la oportunidad de vivir, la verdad. Por eso es que dicen que todos los procesos psicológicos, filosóficos y espirituales tienen que partir del propio reconocimiento de la persona. Exactamente. O sea, no pueden ser impuestos o obligados No puede porque ser violentado, no correcto. No genera el fruto. no genera el fruto y ese fuego alquímico interno. De hecho, Claro. a ver, decirle a una persona directamente muchas veces, por ejemplo, un defecto, lo que generalmente genera es un rechazo, ¿no? Claro. Porque hay como un mecanismo de cierre, de defensa. Sí. Y tiende a haber y también desde la otra posición, siempre lo disfrazamos de crítica constructiva. Claro. Pero entonces me la paso con, usted lo que tiene que hacer es esto. Sí. Ay, Dios. No, Usted lo que tiene que... Claro. No, y es de verdad que esto que estamos tocando es, creo yo, que uno de los elementos que más sufrimiento generan los seres humanos. Porque por un lado, todos buscamos integridad, porque todos buscamos felicidad, como decíamos al principio, pero la creemos obtener en esas cosas periféricas, ¿me entiendes? Porque no hemos logrado el centro. Y hacemos cosas increíbles para ganar eso, ¿no es cierto?, que al final siempre es insuficiente, ¿ya? O peor aún, que hoy día se habla mucho de eso, tratamos de bajarle como la importancia a los demás para que no nos disminuyan a nosotros. ¿Sí o no? ¿Ah? Esa es una cosa que se da mucho, el famoso bullying, ¿no es cierto?, ¿ah?, escolar,
en el trabajo, etcétera, etcétera. Y si uno piensa bien, nosotros tenemos un problema, creo yo, a veces en los temas, ¿no? Porque, claro, hablamos mucho y todo el mundo sabe de bullying, pero la pregunta básica, ¿por qué existe el bullying? O sea, ¿qué gana la persona con eso? ¿Ah? Tener control del dominio del tiempo. ¿Qué gana la persona haciéndole bullying a otro? ¿Qué buscamos? buscamos exactamente? Y buscamos algo bastante, bastante triste, por decirlo así de una manera, ya que estamos en podcast, ¿no? Tengo que decirlo en bonito, que es en realidad bajar a los demás para poder yo sobresalir. O sea, para yo no ser el único malo, ¿me entiendes? Sin gracia. Eso, entonces, y por eso que nos especializamos en criticar, ¿sí o no? O sea, hay gente que se junta a hablar mal de otros. ¿Ah? Ese es. No, pero no, pero de verdad, nos parece común, pero nos está bien. O sea, hemos normalizado algo que es un problema que le hace mal a todo el mundo. Bueno, entre paréntesis, Sócrates tenía, ¿te acuerdas? Los 3 filtros. Si me va a decir algo, ¿no es cierto? Tiene que ser. ¿Cómo era el 3 filtros? Es verdadero, Tiene que ser verdadero, es útil útil y justo. y justo. ¿Me entiendes? Genial. Bueno, no lo hacemos. Pero ¿por qué lo hacemos automáticamente? ¿Por qué buscamos defectos de los demás? Porque así yo no me siento tan perdido. O sea, mal. Insisto en que si supiéramos que ocupamos un espacio valioso, único, irrepetible, en parte de la esfera, y nos dedicáramos a lo propio, ¿me entiendes? Oye, la vida sería muy diferente. No vivir en esa periferia. Ajá, claro. Si encontráramos ese lugar de lo que me corresponde a mí, sabría cómo me voy hacia adelante, ¿ya? Cómo me muevo hacia la evolución, cómo me muevo hacia el centro. Imagínense qué interesante, qué entretenida sería la vida, ¿ah? Si en vez de gastar tiempo en buscar errores en los demás, pudiéramos potenciar nuestras propias virtudes, que las tenemos porque todo ser humano tiene capacidades. Así es. Acá justamente va a ser la diferencia entre dominar y poseer, porque dice que poseer es otra cosa, es haberlo incorporado de tal forma que ya no resulta un elemento ajeno o extraño a uno mismo. No es algo que tenemos o algo que manejamos, es algo que somos y que ya no podemos dejar de ser. Por esta razón, el profesor Libraga definía la conciencia como posesión de uno mismo. Pues la conciencia no se domina, sino que se puede poseer o no. Quiero decir que hay una gran diferencia entre ser capaces de elevar la conciencia cada vez que detectamos que ha caído a los niveles más bajos y poseer una conciencia que ya no desciende. Algo similar ocurre con las virtudes, al decir de Plotino que desaparecen una vez que se han conquistado. Por ejemplo, cuando sentimos miedo necesitamos el valor para actuar y no quedar paralizados, y tener la capacidad de recurrir a esa virtud de la valentía supone cierto dominio sobre ella. Pero el que consigue ser valiente ya no necesita el valor, porque ahora está dentro de él y ha pasado a formar parte de su esencia. No es algo externo a lo que se pueda recurrir, sino que se ha convertido en una forma de ser y actuar. Y bueno, aquí aprovechamos para, antes del comentario, hacer una referencia, por cierto, que ayer se hacía una conmemoración al día en que partió de este plano el profesor Libraga, recordando para los quienes nos escuchan que fue un filósofo del siglo XX preocupado desde su juventud por encontrar respuestas a las grandes cuestiones de la existencia humana, lo que le llevó a indagar en las raíces de la filosofía, tanto de Oriente como de Occidente. Su deseo de contribuir a mejorar el mundo y su vocación pedagógica le impulsaron a fundar la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, hoy en los 5 continentes, inspirándose en las escuelas clásicas que se convirtieron en un faro moral para sus sociedades en épocas antiguas.
Recorrió el mundo en una incesante actividad, impartiendo conferencias y seminarios, y compaginó esta labor con su faceta de escritor y articulista. Su, poli- su prolífica obra, con innumerables artículos y varios libros, ha sido traducida a varios idiomas. Y bueno, gracias a esa obra es que tenemos hoy en día esta pequeña actividad. obra. Pero qué interesante eso, ¿no? De pasar primero hay una época de conquista, ¿no? Y luego hay una especie de llevar eso al centro, a incorporarlo al ser, ¿no? Que es como la búsqueda del héroe. Por ejemplo, ahorita se me ocurre Aquiles, que es como, o la guerra de Troya es como esa salida, ¿no? Pero luego la Odisea es el retorno, como ya la asimilación de esa De experiencia Ulises. que hace Ulises. Entonces, bueno, nos han marcado varias mitologías, tradiciones y conecta con esto, ¿no? También. O sea que como hay una etapa de conquista, pero luego eso, si realmente fue real, valga la redundancia, pues ya se incorpora, ¿no? ¿Cómo lo sabremos? Con la vida misma, con las pruebas que nos pone la vida, ¿no? En este caso la de la valentía, y pueden ser muchas otras. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo lo veo, fíjate, como precisamente lo que hablábamos recién del camino evolutivo. ¿M? Porque así como, por ejemplo, vemos que las moléculas minerales se van cohesionando, se van integrando y van dejando pasar la luz, ¿no es cierto? Y se transforman en cristales valiosos, preciosos. Yo creo que precisamente el hombre también tiene esa posibilidad, ¿m? De que en la medida que encuentra el centro, ¿ya? Encuentra la luz, ¿ya? Pero claro, al principio, como todo proceso, es complejo porque es como hacer algo que no es propio, digamos, ¿entiendes? ¿No? Es como tocar guitarra. ¿Ah? Vamos a imaginarnos la guitarra, ¿no? Al principio tocar guitarra es un trauma porque no sale. pero luego, cuando ya, ¿no es cierto?, toco la guitarra y domino la guitarra, ya yo integré la guitarra. O sea, la guitarra, ¿me entiendes?, es parte de mí. Poseo el arte de tocar guitarra. Entonces, bueno, acá estamos hablando de poseer el arte de ser uno mismo, ¿no es cierto?, poseer el arte de conocerse, de ser íntegro, ¿ya? Y además, acercarse también, porque creo que también va conectado con acercarse a la conciencia de la esfera. O sea, yo además soy consciente de otros, ¿me entiendes? ¿No? Porque no es solamente yo, sino que yo estoy con otros. Pero mi relación con los demás empieza a ser más virtuosa, empieza a ser de colaboración. Ya no de competencia, sino de colaboración. Porque creo que en la medida que más nos acercamos al centro de la esfera, nos hacemos más luminosos también. ¿Y qué significa ser luminoso? Más virtuoso. ¿Me entiendes? Entonces, claro, o sea, ahí aparece la idea de que primero esforzar un poco esa virtud, digamos, que no la tengo, ¿ya? Pero luego la quiero tener por lo demás, porque ningún ser humano quiere ser menos. Todos queremos ser algo importante. Bueno, aquí tenemos una clave, digamos, ¿no? O sea, movernos hacia el centro para poseer virtudes, para poseer el centro de la conciencia, ¿ya? Y que ojalá todas las experiencias que tengamos nos arrojen un resultado de que aquí hay algo importante, aprendí algo, digamos. Como diría Marco Aurelio, él todas las días, ¿no es cierto?, cuando estaba incluso en las fronteras luchando por la defensa de Roma, con muchas dificultades, entre paréntesis, porque le tocó un momento muy difícil de la historia romana, pero él se da el tiempo para revisar. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Mm? Y anotar detalles. O sea, de verdad, eso es la generación de la conciencia. O sea, ¿qué puedo extraer de eso? Y no es que se necesiten cosas muy increíbles para eso, la verdad. Nada. Todo puede ser un misterio. Pero ¿de qué depende? Bueno, del observador. Entonces, pero no, algo que quisiera dejar como precedente. O sea, si usted en un día termina el día y no ha resumido en conciencia algo, siéntase incómodo de eso. Preocúpese. ¿Me entiende?
O sea, ¿qué aprendí hoy día? ¿Qué cambió hoy día? ¿Entiendes? No estuvo la conciencia. Claro. No, hoy día no hubo nada interesante. No. Fue normal, fue normal. Fue normal. Siempre hay algo interesante. ¿Ya? Lo que pasa es que no estuve consciente. No estuve en el centro. ¿Ya? Porque si ya somos coherentes con lo que estamos viendo, o sea, siempre el punto de la esfera siempre tiene todos estos elementos para conquistar. ¿Ya? Entonces, qué interesante sería si todos los días nos hiciéramos esa tarea, porque además con eso nutrimos la conciencia, ¿te fijas? Nos preocupamos más de nutrir el cuerpo y nos asustamos cuando no tomamos desayuno, cuando no almorzamos, cuando no cenamos, pero no cuando no aprendemos nada, cuando no aprender nada, no integrar nada en la vida es como vivir en vano, exactamente. Bueno, sí creo que en definitiva es la actitud, ¿no? La actitud frente a la vida, esa búsqueda de ser y que la filosofía se convierte más en una mirada y en un hacer, ¿no? Y que ha sido la esencia de la filosofía desde las escuelas clásicas. Quizás en algún momento de la historia pues se perdió esa manera de relacionarse, pero que es la esencia y que estamos en esa búsqueda de hacerla presente nuevamente con una actitud frente a la vida, ¿no? Entonces por eso se llama filosofía para vivir. Bueno, profe, quiero agradecerle y bueno, felicitarle también por toda esta obra y por todas estas conquistas precisamente que ha tenido y que ahora ha logrado compartir con sus semejantes y bueno, que ha sido inspiración para todos nosotros de estar hoy en día pues al pie de la batalla, ¿no? Esta batalla que se libra, que nosotros creemos a veces que todo está tranquilo, normal, pero en realidad con cada idea, con cada palabra, con cada gesto, pues se está librando un combate. Entonces, bueno, agradecer también a las personas que están presentes, a todo el equipo de trabajo que está atrás de cámara, todo el equipo de audiovisuales y difusión presente. Y bueno, invitarlos a seguir acompañándonos en nuestros próximos episodios. También los episodios anteriores están disponibles. Vamos a seguir en comentarios y lecturas de esta obra. Y bueno, este ha sido el 10º episodio aniversario, creo que exitoso totalmente. Le hemos extraído todo el jugo posible a un pequeño título, ¿no? Pero que, claro, cuando uno tiene esta mirada quizás de profundidad, cada cosa es súper interesante. Bueno, ha sido para mí así. Gracias, Carlos, también por la iniciativa, por invitarme, por invitarnos. Bueno, dejar los invitados a nuestras redes sociales también. Nos pueden seguir en Instagram como @nuevapiso acrópolis.sc. También estamos, bueno, acá en YouTube, en TikTok. Y también pueden seguir en nuestras redes de la sede de Mérida. Y estamos también presentes en el proyecto en Ejido y en Tariba. Este episodio se está grabando en la ciudad de San Cristóbal, Venezuela, para todo el mundo. Y bueno, nada, un aplauso por este 10º. Profe, no sé si tiene algunas palabras Finales para ir concluyendo, porque después de esto nosotros tenemos celebración, sí, la donde tortica. vamos a estar celebrando pues un año de este proyecto, pero no nos queríamos ir sin escuchar Antes de que perdamos la conciencia. Sí. Claro. No, bueno, eso, felicitarlos en realidad, porque, insisto, no es fácil ser constante, digamos. Ya una de las cosas a propósito de la pérdida de la conciencia es que partimos muy bien, pero ahí vamos después bajando. Y ustedes han mantenido el ritmo, digamos, creo que es una responsabilidad desde mi punto de vista poder difundir todas estas ideas, la verdad, ¿ya? Porque sin darnos cuenta, nuestros grandes problemas siempre tienen que ver con la perspectiva y con las ideas, ¿ya? O sea, las ideas marcan nuestra vida, ¿ya? Y si elevamos la mirada, si enriquecemos la perspectiva, si integramos sabiduría, ¿no es cierto?, de todos los sabios, bueno, potenciamos la vida cambia de colores, la verdad. Eso es la diferencia. Aquí lo vemos, ustedes lo han visto, ¿no? A ustedes mismos les ha ocurrido.
O sea, eso a mí me parece genial y la verdad yo soy el primer agradecido de tener la oportunidad de que las enseñanzas generan esa alquimia, digamos, cuando a veces veo esos ojos tristes, ¿no es cierto? Esos ojos como opacos, ya que no hay brillo, y de pronto, después de un tiempo, unos meses, ¿no es cierto?, las personas empiezan a brillarle los ojos y tienen más luz, más entusiasmo, más alegría. Y yo siempre digo que para mí eso es un regalo tremendo. O sea, para mí eso ya no hay nada, o sea, yo doy todo el esfuerzo, o sea, todo está bien cuando la mirada se brilla más, digamos, ¿ya? No sé, ahí tengo que investigar si ya tiene que ver con algo ahí de la conciencia, digamos. Pero me alegra muchísimo eso, de verdad. O sea, para mí es suficiente, está todo pagado, digamos. No hay, basta, porque, no sé, creo que quizás en esa mirada podemos unir las almas también. Creo que ahí cuando nos miramos a los ojos estamos compartiendo las almas de los seres humanos. Entonces, ahí se produce esa experiencia y que también, a propósito del tiempo, quizás sea como un poquito de eternidad también, ¿no? Que se conecta. Cuando tú conectas con una mirada profunda, ¿no es cierto?, con una mirada trascendente, como que tocas las estrellas, tocas el cielo por un segundo, pero ya basta, porque ya sé que existe el cielo, sé que existe la estrella, porque al menos por un segundo lo logré. Así que hoy día me pasó, estuve muy entretenido, me la pasé muy bien con ustedes, así que los felicito y que sigan adelante. Gracias. Este proyecto está siendo llevado a cabo por Alejandro y Carlos Jiménez, en cámaras Víctor Peñalosa y Leunan Roa, asistente de audio Milagro Contreras y Nelson García, asistente técnico Isrey Basoy y escenario y planificación Elmer Rincón. Así que bueno, muchachos, gracias por todo y nos vemos en el siguiente episodio. Nosotros a cantar cumpleaños. Deseamos a ti cumpleaños, cumpleaños.